Buenas, mi nombre es Kenia María García y en este video les estaré hablando sobre algunas ideas básicas para una buena redacción. Estos son el uso de gerundio, los tipos de oraciones, los signos de puntuación y 3 ideas básicas para escribir bien. Vamos a iniciar con la primera parte, que es el uso del gerundio. El gerundio son palabras que mayormente terminan en ando y endo. Entonces, algunos ejemplos de estas palabras pueden ser atendiendo, construyendo, viendo, caminando, siendo, entre otras. Aquí les tengo un ejemplo. Carmen se sometió a una cirugía rebajando 20 kilos. Entonces, la forma correcta para que se escuche mucho mejor sería: Carmen se sometió a una cirugía en vez de decir rebajando, vamos a decir y rebajó 20 kilos. Como se dan cuenta, se escucha mejor decir y rebajó que rebajando. Vamos a ver de nuevo. Carmen se sometió a una cirugía rebajando 20 kilos. Vamos a ver la diferencia. Carmen se sometió a una cirugía y rebajó 20 kilos. Otro ejemplo es el que podemos ver aquí. Déjale una nota, no siendo que se despierte y se asuste. En vez de eso, se escucha mucho mejor decir: déjale una nota, no sea que se despierte y se asuste. Es más simple y se escucha mucho mejor. Ahora vamos a continuar explicándoles sobre los signos de puntuación. Vamos a empezar con uno de ellos, que es el punto. ¿Para qué se utiliza el punto? Para marcar el final de un enunciado, de un texto, de un párrafo, etc. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Carla fue al parque a ejercitarse. Punto. Luego volvió a su casa, tomó un baño y descansó. Otro punto. ¿Por qué vemos que en este texto, este breve texto, tenemos varios puntos? Porque están separando. Aquí tenemos dos oraciones. Ahora bien, existen diferentes tipos de punto. Está el punto y aparte, punto y seguido y el punto y final. El punto y seguido se utiliza cuando yo termino una oración, pero ahí mismo voy a continuar con otra oración en un mismo párrafo. Entonces, el punto y aparte se utiliza para separar diferentes párrafos. Por ejemplo, si esto fuera un párrafo, más adelante siguen otros párrafos, este sería el punto y aparte, y entonces abajo continúo con el siguiente párrafo. Y ya el punto y final sería para terminar completamente el texto que se está escribiendo, que está compuesto de varios párrafos. Otro signo de puntuación es la coma. ¿Para qué se utiliza la coma? Para marcar una pausa breve y para separar enunciados y elementos dentro de una oración. Aquí tengo un ejemplo. Ayer salí a comprar frutas, harina, arroz, maíz y pescado. Como vemos, aquí tenemos diferentes elementos: arroz, harina, maíz, pescado, frutas. Entonces, si la decimos todas juntas sin separarla con coma, se escucharía malísimo. Por ejemplo, allí sale a comprar fruta, harina, arroz, maíz y pescado. La diferencia se nota cuando se le pone la coma. Ayer salí a comprar frutas, harina, maíz, arroz y pescado. La coma debemos de tener mucho cuidado cuando la vamos a utilizar, porque puede cambiar totalmente también el significado de una oración. Aquí yo tengo una oración que no le coloqué ninguna coma. Dice: después de todo esto, querido, no volveremos a ser los mismos. Si yo, por ejemplo, le pongo la coma solamente aquí, después de querido, sería: después de todo esto, querido, no volveremos a ser los mismos. O sea, después que yo quise todo esto, no volveremos a hacer lo mismo. Pero si yo también le agrego una coma aquí, cambiaría el sentido de la oración y diría: después de todo esto, querido, no volveremos a ser los mismos. O sea, yo estoy hablando con mi esposo, puede ser, o una persona que yo le estoy diciendo querido. Y le está diciendo que después de todo lo que pasó, pues no van a volver a hacer lo mismo.
O sea que tenemos, como dije al principio, debemos tener mucho cuidado en dónde vayamos a colocar la coma en una oración. Ahora vamos a explicar otro signo de puntuación que es el punto y coma. ¿Para qué se utiliza el punto y coma? Bueno, para separar enunciados cuando hay muchas numeraciones. Por ejemplo, aquí, en el mismo que le dije anteriormente, ayer salí a comprar frutas, harina, arroz y maíz. Como son varios enunciados, yo puedo separar algunas con punto y coma. Por ejemplo, en harina yo puedo poner un punto y coma. Y como les dije, es válido agregar el punto y coma porque son varias enumeraciones. Frutas, harina, arroz, maíz y pescado. El siguiente signo de puntuación son los 2 puntos. Se utiliza para nombrar varias enumeraciones. Por ejemplo, en esta misma oración que dice, ayer salí a comprar frutas, harina, arroz, maíz y pescado, ¿dónde yo pondría los 2 puntos? En donde dice a comprar. ¿Por qué aquí en a comprar? Porque yo voy a enumerar todas las cosas que yo salí a comprar. Ayer salí a comprar 2 puntos, frutas, harina, arroz, maíz y pescado. Otro signo de puntuación son los puntos suspensivos. Estos se utilizan para dejar una oración en suspenso o interrumpirla. Por ejemplo, vamos a utilizar esta misma que dice, ayer salí a comprar frutas, harina, arroz, maíz y pescado. En vez de yo colocar esta ahí, yo puedo poner 3 puntos suspensivos, 1, 2 y 3. Y diría, ayer salí a comprar frutas, harina, arroz, maíz, pescado y se quedan los puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que la lista continuaba. Otros puntos de puntuación son los que podemos ver aquí, lo voy a explicar uno por uno. La interrogación o el signo de interrogación se utiliza para enunciados que son interrogativos o como nosotros lo conocemos, para hacer preguntas. Por ejemplo, si ya lo sabías, ¿para qué volviste a preguntar? Ahí, este signo se pone uno al principio de la pregunta y uno al final para cerrar la pregunta. El otro signo es el de exclamación, que este se utiliza para oraciones exclamativas o de sorpresa o de alegría. Por ejemplo, ¿cuánto me alegra verte? O ¡qué sorpresa! Como vemos también en la exclamación va uno al principio de la oración y uno al final de la oración exclamativa. Otro signo de puntuación es las comillas. Esas se utilizan para reproducir citas textuales, o sea, algo que haya dicho otra persona, que yo diga algo que dijo otra persona. Por ejemplo, se encontró con Ana y ella dijo, qué gusto verte. O sea, que Ana dijo esta palabra que está aquí, esta frase, qué gusto verte. Siempre también las comillas, igual que los signos anteriores, se pone una al principio de la oración que yo voy a decir y al final. Y por último tenemos el paréntesis y corchetes. Ambos se utilizan para aclarar una idea dentro de una oración o agregar una información complementaria. Por ejemplo, mi hermano, el menor de todos, tuvo un terrible accidente. Como vemos aquí, el menor de todos está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque está aclarando que de todos sus hermanos fue el menor que tuvo un accidente. Ahora les estaré hablando sobre los diferentes tipos de oraciones que son las coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Las coordinadas son aquellas oraciones que no tienen dependencia entre las proposiciones. Por ejemplo, María camina en la escuela, Rosa baila y Pedro juega. Aquí tenemos 3 composiciones diferentes, pero una no depende de la otra. ¿Qué quise decir? Por ejemplo, María camina en la escuela, Rosa baila. O sea, que aunque María camina en la escuela, no tiene que ver con que Rosa baila. Bien, las oraciones coordinadas se dividen en otras que son copulativas, distributivas, adversativas, disyuntivas y explicativas. El otro tipo de oración son las oraciones subordinadas. Son aquellas en las que hay una función sintáctica de una dentro de la otra. O sea, que una proposición depende de la otra. Por ejemplo, esa es la niña cuya madre llegará tarde. Si nos quedamos solamente en esa es la niña, nos quedamos aero porque no sabemos de qué niña se está hablando. Ahora, cuando se completa la oración, esa es la niña cuya madre llegará tarde, ya sabemos a qué niña se está refiriendo. Por último, tenemos las oraciones yuxtapuestas.
son aquellas oraciones que carecen de nexos, pero que éstas se unen a través de signos de puntuación. Un ejemplo es: el fin de semana iré a visitar. Quédate en tu casa. Como se dan cuenta, no hay un nexo, no hay un conector y o quizás tal vez no, sino que esta se unió en este caso por medio de una coma. El fin de semana iré a visitarte. Quédate en tu casa. Ahora les estaré hablando sobre 3 ideas básicas para escribir bien. La primera es escribir una idea completa que tenga verbo y sujeto. Por ejemplo, mamá y papá van a la iglesia. Pero si yo solamente digo esto, mamá y papá, la oración no tiene ningún sentido, porque ¿qué van a hacer mamá y papá? No se sabe. Ahora, si decimos mamá y papá van a la iglesia, sí la idea está completa porque tiene el verbo y tiene el sujeto. ¿Dónde está el verbo? Van, que es de ir. ¿Y quiénes son los sujetos? Mamá y papá. Bien, otra idea para escribir bien, que es algo básico, es que no se pueden separar ideas, o sea, no se puede separar el sujeto y el predicado. Veamos un ejemplo. Los grandes delfines, inteligentes y amables, nadan con gran velocidad en el mar. Aquí, como vemos, el sujeto son los delfines, y entonces lo predicado ya vendría siendo el verbo, que es nadar. Entonces, como que se le da mucha vuelta antes de ir a lo que en sí el delfín va a hacer. Los grandes delfines, inteligentes y amables, nadan con gran velocidad en el mar. Prácticamente sería más sencillo si diríamos: los grandes delfines nadan con gran velocidad en el mar. O si no, los delfines nadan con gran velocidad en el mar. Y por último, es no empalmar ideas. ¿Qué significa eso? Bueno, que muchas veces en los textos nosotros colocamos o redundamos demasiado para nosotros expresar una idea. A veces le colocamos mucha coma, mucho punto, muchas decoraciones que no lo llevaría. Entonces eso es, en un texto hablamos demasiado para decir una idea central que muchas veces hasta pierde el sentido. Y para terminar, le voy a hablar sobre algo que es muy común en nuestra cultura, que son los pleonasmos. ¿Qué son los pleonasmos? Bueno, cuando en una frase muy común decimos cosas que son redundantes. Por ejemplo, sal para afuera. Obviamente que si se va a salir, ya se sabe que es para afuera, sino sal y ya. Entra para adentro. Lo vi con mis propios ojos. Obviamente usted no puede ver con los ojos de otras personas. Y así sucesivamente existen muchos pleonasmos que lo utilizamos y a veces ya inconscientemente porque es parte de nuestra cultura. Pues muchas gracias por haber escuchado y espero que todo haya quedado claro.